Ya, comenzamos la continuación de la clase de electrostática. Vamos a continuar con un resumen de lo que vimos la clase anterior. Les estaba preguntando a las chiquillas cuál era la causa de la carga. ¿Qué tiene que pasar para que un cuerpo se cargue positivamente o negativamente? Y como muy bien dice Claudia en el chat, eh, son los electrones los que se pierden, ¿cierto? Ahí Claudia nos comenta, los átomos perdían electrones. Muy bien. Si un átomo o en general un cuerpo pierde electrones, va a quedar con carga positiva, ¿sí? Porque perdió electrones. En cambio, si capta electrones, ¿sí? Adquiere electrones, va a quedar cargado negativamente. Así que, muy bien, Claudia, la causa de la carga son los electrones, ¿sí? Si se pierden o se captan electrones. Esa es la causa de la carga. Ahora, también vimos los distintos tipos de electrización. Recuerden que era la frotación, que dos cuerpos neutros, uno los frota, no sé, por ejemplo, un teléfono con un lápiz. Uno los frota entre sí y uno queda cargado positivamente y el otro negativamente. Quedan cargados con signos contrarios. Por contacto, que en este caso un cuerpo inicialmente está neutro y el otro cargado, entonces entran en contacto y van a quedar los dos cargados con el signo que tenía la carga inicial, ¿sí? O van a quedar los dos cargados positivamente o los dos negativamente, ¿sí? Y el último tipo o procedimiento para cargar un cuerpo que vimos fue la inducción, que ahí necesitábamos un cable a tierra. ¿Y de qué se trataba este método? Yo tenía un cuerpo neutro, ¿sí? Y acerco un cuerpo cargado, ¿y qué va a pasar? En este cuerpo neutro, las cargas se van a reordenar, porque este cuerpo va a estar cargado. Supongamos que está cargado positivo, entonces los electrones se van a sentir atraídos por lo positivo. Recuerden, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces yo acerco este cuerpo que está positivo y los electrones se sienten atraídos. Entonces se mueven a esta esquina del teléfono y después, tramposamente, conecto el teléfono por este lado a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? La tierra neutraliza todo. Entonces, como van a estar todos los electrones acá, la Tierra va a pensar, este teléfono está positivo, necesita electrones, y van a subir electrones. Por lo tanto, después de desconectar el cable a tierra y alejar este cuerpo, ¿cuál es el resultado? Se obtiene un cuerpo cargado negativamente, ¿sí? Pero si hubiésemos acercado un cuerpo cargado negativamente, hubiésemos obtenido el cuerpo cargado positivamente. O sea, siempre va a quedar con el signo contrario al cuerpo inductor, ¿sí? Al cuerpo cargado que acercamos al objeto neutro. Y ojo, ay, es que tengo fueguito acá, entonces explotó. Ya, prendió el fueguito. Ya no tenemos frío. Está explotando el fuego. Quedó en la grabación. Pero está todo bajo control, todo bajo control. Gracias. Ya, entonces, esos son los tres tipos de procedimientos para cargar los objetos y son los que estudiamos la clase pasada. No sé si hay dudas de la clase pasada. Claudia, Mary, Darling, ninguna. Entonces vamos a continuar con lo del día de hoy, que es electrostática. Aquí les voy a... Ajá.
Ay, déjenme revisar si hay gente en la sala de espera. Y seguimos. Acá les voy a compartir la diapositiva. Ya, ahí estoy compartiendo electricidad, clase especial, y hoy nos interesa conocer los circuitos, ¿ya? Los circuitos eléctricos. Ya vimos los métodos de carga, así que vamos directo a los circuitos eléctricos. Primero que todo, les voy a presentar esta ley súper útil para los circuitos eléctricos y en especial para la PAES. ¿Sí? Para la PAES se tienen que saber la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm relaciona tres magnitudes que tienen que ver con los circuitos eléctricos, que son la resistencia, acá simbolizada con la letra R mayúscula, y en palabras simples, la resistencia de un material es qué tanto se opone a ser recorrido por los electrones. Si su resistencia es alta, quiere decir que se resiste mucho a ser recorrido por los electrones, y si su resistencia es baja, quiere decir que los electrones lo recorren fácilmente, ¿sí? Que no opone resistencia al paso de la corriente, que en definitiva son electrones, ¿ya? ¿Qué otra cosa o qué otro concepto aparece acá en la ley de Ohm? Aparece el voltaje, ¿sí? Y el voltaje en general corresponde a la pila o en general decimos a la fuente de poder que produce ese flujo de corriente por el circuito, ¿sí? Si conectamos una ampolleta a un circuito que tiene una pila, la pila sería la fuente de voltaje, ¿ya? Y ahí podía ser de 5 volts, de 3 volts, etcétera. Sería la fuente de voltaje, y imaginen que es una diferencia que hace que ocurra el flujo de energía, ¿sí? Desde el que tiene voltaje más alto al que tiene menor potencial, ¿sí? Eso corresponde, en palabras simples, el voltaje. Y también aparece acá un concepto que es la corriente eléctrica. Y en palabras simples, la corriente eléctrica es el flujo de electrones. O sea, si alguien dice que le dio la corriente, es porque varios electrones fluyeron por su mano o por su cuerpo, ¿sí? Y eso corresponde a la corriente, ¿sí? Corresponde al flujo de electrones. Mientras más electrones pasen por un área determinada, mayor corriente vamos a tener, ¿sí? Entonces ya definimos estos tres conceptos, y estos conceptos se relacionan mediante la ley de Ohm. Y acá, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que en ciertos materiales, que son los materiales óhmicos, se cumple esta relación. O sea, la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente, y eso va a ser constante, ¿sí? O en otras palabras, podríamos decir que voltaje y corriente son directamente proporcionales. O sea, mientras mayor es el voltaje, mayor es la corriente, mayor es el flujo de electrones. Y tiene sentido porque piensen que si conectan una pila a un circuito con una ampolleta de 1 volt, va a circular poquita corriente, ¿sí? Apenas se va a encender la ampolleta. Si conectamos una pila de 2 volts, ahí mayor voltaje, mayor corriente. Entonces van a fluir más electrones por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces la ampolleta va a brillar más, va a tener una mayor intensidad.
Y así, si aumentamos el voltaje, aumentamos la intensidad de la corriente. Y lo mismo, si disminuimos el voltaje, disminuye la corriente. Por lo tanto, tenemos que voltaje e intensidad de corriente son directamente proporcionales. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? La resistencia de el objeto que yo conecto al circuito, o la resistencia equivalente de los aparatos que conectamos al circuito, ¿sí? Ya vamos a ver eso de resistencia equivalente, que sería como la resistencia total. Pero eso nos dice la ley de Ohm, ¿sí? Que voltaje e intensidad de corriente son directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad es la resistencia. Ahora, matemáticamente obtenemos esta fórmula que aparece acá, ¿sí? Y en los ejercicios, no sé, me pueden dar el voltaje y la resistencia y me piden la corriente. Entonces yo voy a tener que despejar la corriente de acá, ¿sí? Por ejemplo, veámoslo. ¿Cómo despejo la corriente? Bueno, la corriente está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado. Me quedaría corriente por resistencia igual a voltaje. Después, la resistencia está multiplicando, pasa dividiendo. Me quedaría que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Sí? Ahora, si usted no es bueno usando ecuaciones, le tenemos la solución, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la solución? Usar este triángulo. Se los indico enseguida. Aquí, este triángulo tiene la solución a sus problemas. Le permite despejar fácilmente el voltaje o la intensidad de corriente o la resistencia. Y usted dirá, ¿pero cómo me aprendo ese triángulo? Bueno, ¿cómo se lo aprende fácilmente? Acá, primero tengo que hacer el triangulito. Arriba va la punta, solo uno, y abajo van dos espacios. Después, bueno, al lado izquierdo, anoto una I de izquierda. Muy bien. Y al lado derecho, como somos bilingües, R de right. Entonces, right es derecha en inglés. Entonces tenemos izquierda acá y de izquierda, R de derecha en inglés, right. Entonces tenemos estas dos y bueno, el voltaje va arriba. ¿Y cuál es la ventaja de este triángulo? Si quiero encontrar el voltaje, sería la corriente por la resistencia, multiplicado por la resistencia, porque están al laditos, ¿sí? Si están al ladito, multiplicados. Si uno está arriba del otro, queda una división, una fracción, ¿sí? Entonces, fácil. Si quiero encontrar a qué corresponde la intensidad de corriente, fíjense, me queda voltaje arriba, resistencia abajo. ¡Y listo! ¿Sí? Ahora, si me piden la resistencia, ¿qué me quedaría? Resistencia igual a, veamos, voltaje arriba, intensidad de corriente abajo. Entonces, este triangulito es maravilloso si no le gusta despejar ecuaciones, porque tiene todo listo. Es cosa de mirar solamente, no tiene que despejar nada, es todo muy visual. Así que recomendado este triangulito para la ley de Ohm. Eso, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. Si no, les comento algo que nos contaron el año pasado en PreUCREVS, un estudiante que dijo que su estrategia para la ley de Ohm era viva la reina Isabel, que él se aprendió viva la reina Isabel. ¿Y por qué viva la reina Isabel? Bueno, este estudiante se aprendió V es igual a R por I. Entonces, de ahí viene viva la reina Isabel. Entonces, no hay cómo no aprenderse la ley de Ohm. Se aprende viva la reina Isabel o con el triangulito, ¿ya? Y estamos listos. Ley de Ohm, no lo voy a decir.
Así que ya está dominada la ley de Ohm. Súper, entonces seguimos. Ya estudiamos la ley de Ohm y ahora veamos los circuitos. Aquí hay tres tipos de circuitos básicamente. Bueno, yo diría dos y se puede decir que tres. ¿Cuáles son los dos tipos de circuitos principales? Bueno, están los circuitos en serie, como el que está acá, y están los circuitos en paralelo, como los que están acá, ¿sí? Los circuitos en serie, la gracia que tienen es que está la fuente de voltaje y todas las resistencias están en filita. O sea, una al lado de la otra. Una al lado de la otra, perdón. Una al lado de otra están en el circuito en serie. Fíjense, la corriente podríamos decir que sale de acá y sigue un solo camino. Entonces necesito una línea para conectar todas las resistencias. ¿Sí? Es como eso típico ejercicio ya. Todas las resistencias sin levantar el lápiz. Entonces aquí sí lo puede hacer, ¿cierto? Es un camino, un solo camino, por lo tanto un circuito en serie. Tienen que diferenciarlo de los circuitos en paralelo. Aquí hay más de un camino. Fíjense que en la corriente los electroncitos salen de acá y bueno, quieren irse por acá, pero hay otro camino. Y de este camino hay dos caminos más. Y aquí estos dos caminos se juntan. Entonces hay muchos caminos posibles. Camino número 1, así, el que está en negro. Camino número 2, el que está en verde. Entonces ya hay más de uno circuito en paralelo. En este caso, claro, hay 3 caminos. Entonces, sí o sí es un circuito en paralelo, ¿sí? Todas estas resistencias están conectadas en paralelo porque no hay ninguna al lado de la otra, ¿sí? Conectadas por el mismo cable, por decirlo así. Entonces, ese sería un circuito en paralelo. Ahora veamos el circuito mixto. Bueno, el circuito mixto es mezclar circuito en serie y circuito en paralelo. Fíjense que acá estas dos ampolletas están en paralelo porque no están conectadas con un solo cable. En cambio, la resistencia 4 con la resistencia 3 están en serie. Así que, primera cosa que tienen que saber en estos circuitos, tienen que distinguir bien cuando están en serie, dos resistencias o más, y cuando están en paralelo. ¿Sí? Eso es importante distinguirlo en este eje de electricidad. Ahora estudiemos en detalle estos circuitos. Primero, el circuito en serie. El circuito en serie, ya dijimos que la corriente va por un solo camino, no se separa en ningún momento. Por lo tanto, fíjense, los electrones que salen de acá son los mismos que entran por el otro lado. ¿Sí? Dicho de una manera más formal, la corriente que sale de acá es la misma corriente que entra por el otro lado. ¿Sí? No se separa en ningún momento. Siempre es un solo camino, por lo tanto los electrones no se separan. ¿Sí? No es unos para allá, otros para acá. No. Van siempre juntitos por el mismo camino, por lo tanto en este circuito la corriente es la misma en cualquier punto. Eso dice esta ecuación de acá. La corriente es la misma en cualquier punto. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje se va a repartir, pero vamos a tener que el voltaje que pasa por la primera resistencia va a ser igual al que pasa por la segunda y al que pasa por la tercera. ¿Sí? ¿Dije más o dije igual? Ay. Bueno, en caso de que haya dicho igual, no. Quise decir, se suma, ¿sí? Acá el voltaje por
el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje total, o sea, al voltaje que me entrega la pila o cualquier fuente de voltaje que tenga alimentando este circuito, ¿sí? Entonces, el voltaje se reparte en estos circuitos. Eso me dice esta ecuación, que el voltaje se reparte, no es el mismo. ¿Y cuál va a ser el resultado en términos prácticos? Las ampolletas van a tener un menor brillo que si las conectan en paralelo. ¿Por qué? Porque el voltaje se reparte. Si yo conectara otra ampolleta más, disminuiría más, aún más, la intensidad con la que brillan estas o con la que iluminan estas ampolletas, ¿sí? Si conecto una sola, ahí el voltaje sería el máximo en el circuito en serie, y a medida que voy conectando ampolletas, van disminuyendo su intensidad lumínica, ¿sí? Ese es el efecto. Y ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué van disminuyendo su intensidad a medida que las conectamos en serie? Bueno, esto pasa porque la resistencia total o resistencia equivalente del circuito va aumentando. Si yo conecto resistencias en serie, fíjense que cada ampolleta tiene su resistencia a ser recorrido por la corriente. Entonces, si los pongo uno al lado del otro, esas resistencias se van a ir sumando. Entonces va a costar más que la corriente circule por las ampolletas. Entonces recuerde, en el circuito en serie, la resistencia total o equivalente corresponde a la suma de las resistencias de cada ampolleta. ¿Sí? ¿Dudas con el circuito en serie? ¿Se les ocurre algún ejemplo de circuito en serie? ¿Algún ejemplo de la vida cotidiana? ¿Dónde estarán presentes los circuitos en serie? Un ejemplo típico de los circuitos en serie son las luces de Navidad. Y sí, Darling, muy buen ejemplo. Acá Darling dice, las tiras de luces LED pueden ser. Sí, acá, si tienen muchas luces LED conectadas entre sí, sería un circuito en serie. Al igual que lo que había mencionado de las luces de Navidad. Así que muy bien, Darling. Acá sí tiene muchas luces LED conectadas una al lado de la otra. Sería un ejemplo de circuito en serie. Otro ejemplo serían las luces de Navidad, ¿sí? Si usted desconecta o rompe una lucecita, dejan de funcionar todas las demás, ¿sí? Porque se interrumpe el circuito, y eso es importante. En los circuitos en serie, si yo quito una ampolleta, o sea, corto el cable acá, deja de funcionar. Murió el circuito, ya no iluminan las otras ampolletas que siguen ahí, ¿sí? Importante eso de los circuitos en serie. Pasemos al siguiente. Corriente en el circuito en paralelo. ¿Ejemplo de circuito en paralelo? ¿O lo vemos al final? Mientras tanto, piénsenlo. ¿Dónde hay circuitos en paralelo en la vida cotidiana? Mientras lo piensan, estudiemos qué pasa con estas magnitudes físicas en los circuitos en paralelo. Primero que todo, ¿qué pasa con la corriente? Sigamos el camino de la corriente. Aquí sale la corriente de acá y se encuentra con dos caminos. Entonces una parte de la corriente se va a ir para allá y otra va a continuar por el otro camino. Lo mismo va a pasar acá. Entonces, si se fijan, la corriente se va separando. Imagínense muchos electrones que llegan a este punto
¿Y qué pasa? Hay dos caminos, entonces unos se van para allá y otros para acá. ¿Cuál es el resultado? La corriente en este circuito no es la misma en todos los puntos. Pero, ojo que la corriente no desaparece ni de... ¿qué dije? Ojo, ando media perdida hoy, lo siento. Les comentaba que, ojo, que la corriente no aparece de la nada ni desaparece de la nada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? De que si bien la corriente se separa acá en distintos caminos, al final se vuelven a juntar acá y toda la corriente va a llegar a la otra parte de la batería o de la fuente de voltaje. Por lo tanto, podemos afirmar que la corriente no es la misma en todos los puntos del circuito, pero también podemos agregar que la corriente total corresponde a la suma de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. ¿Sí? O sea, la corriente total, o sea, la corriente que sale de la batería, va a ser igual a la suma de la corriente que pasa por esta resistencia, más la que pasa por esta resistencia, más la que pasa por la otra resistencia. Sumo todo, ¿qué obtengo? La corriente total del circuito. ¿Sí? Así que si bien la corriente no es la misma en todos los puntos, sí corresponde a la suma de la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Será el mismo? ¿Será diferente? Bueno, aquí hay un gran spoiler. El voltaje total es igual en cada una de las resistencias. Aquí, el voltaje que pasa por acá es el mismo que pasa por acá y es el mismo acá. ¿Sí? Entonces el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. ¿Por qué? Porque fíjense, todas las resistencias están conectadas por un lado al inicio del circuito y por el otro al final del circuito. O sea, un lado llega a una terminal de la fuente de voltaje y el otro llega a la otra. Entonces, tiene el mismo voltaje que en esta parte. Y lo mismo pasa con la otra ampolleta. Siguen estando conectadas a la fuente de voltaje directamente, podríamos decir. ¿Sí? Una parte a el positivo y otra parte al negativo de la fuente de voltaje. Así que por eso el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. ¿Sí? Súper. Y eso es lo que entra respecto de voltajes en la PAES. Antiguamente se preguntaba de las resistencias equivalentes en circuitos en paralelo, pero este año se preguntará en circuitos en serie y hasta ahí en el módulo común. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. Si no, vamos a poner a prueba lo que aprendimos acá. Uy, puse dejar de compartir. Ya, aquí comparto de nuevo. Aquí, miremos este ejercicio. Este ejercicio es del modelo DEMRE de la prueba de este año. Así que está interesante. Uy, hay un mensaje en el chat. Aquí Mary dice, lo de los circuitos se me hizo algo confuso. Algo confuso, pero con estudio ya se le va a aclarar. Voy a volver a la diapositiva anterior por si quiere tomar notita o sacar foto, ¿ya? De aquí, ¿qué es lo importante, Mary? Primero, diferenciarlos. ¿Cuándo el circuito está en serie? ¿Cuándo está en paralelo? Si están en filita, en serie. Si no están en filita, o sea, como que se separan en varios caminos, es en paralelo, ¿sí? Eso es lo primordial que tiene que manejar, diferenciar en serie o paralelo.
Y lo otro que tiene que manejar es qué pasa con la corriente y con el voltaje. Con la corriente, fíjese que el circuito en serie solo hay un caminito. Ay, moví la imagen. Solo hay un caminito para la corriente. Sí, acá. Ay, ya, hay. Un caminito. Y ya, no más. Entonces, como hay solo un caminito, la corriente va a ser la misma en cada punto de mi circuito. ¿Sí? Pero en el circuito en paralelo, la corriente se va a separar. Aquí voy a cambiar la imagen. Y acá, fíjese que la corriente se separa, ¿sí? Entonces, por eso la corriente no es la misma, pero sí la corriente total corresponde a la suma de las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Hay algo que se llama la analogía del agua, ¿sí? Que es como ver si la corriente, bueno, la corriente es flujo de electrones, pero puede imaginar que la corriente es agua, ¿sí? Entonces imagine que estos son ductos donde pasa el agua, y si el agua llega acá y se encuentra con dos caminos, se va a separar este flujo de agua. ¿Sí? Es como un tercio se va para allá y un tercio se va para allá. Bueno, no sería correcto, sería un tercio para allá y dos tercios para el otro lado, ¿sí? Para que se mantenga la cantidad inicial de agua que había. Entonces después sigue el agua, los dos tercios se separan en un tercio y un tercio. ¿Sí? Y después vuelve el agua y se junta acá. Y al final el agua que sale va a ser la misma agua que entra acá. Entonces, quizá les sirva verlo así, como que la corriente es agua y el voltaje es una diferencia de nivel. Entonces, claro, el agua obviamente va a ir desde una mayor altura a una altura menor, ¿sí? Así quizá se le haga más fácil conceptualizar la corriente. Acá Darling pregunta, ¿cuál era la diferencia entre corriente y voltaje? Aquí la corriente es el flujo de electrones, ¿sí? De hecho, se define como la carga que pasa por unidad de área en cierto tiempo, ¿sí? Imaginen este lápiz que fluye corriente así. Entonces, ¿cómo cuantifico la corriente? Bueno, veo cuánta carga pasó por esa área, ¿sí? Por el área de este círculo, en un segundo. Así se define la corriente, ¿sí? Corresponde a cuantificar cuántos electrones pasan por acá o cuánta carga pasa por acá por unidad de tiempo. ¿Sí? Así se define corriente. Sería, en palabras simples, el flujo de electrones. ¿Sí? Son electrones que se mueven. Entonces, nuestras ampolletas funcionan porque pasan electrones por ahí rápidamente. Y cargamos, cargamos nuestros dispositivos electrónicos también porque fluye corriente en el enchufe, ¿sí? Ahí pasan electrones a toda velocidad y eso es corriente, es el flujo de electrones. Como decimos también, me dio la corriente, ¿sí? ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que los electrones atravesaron su piel, no sé, pasaron por su cuerpo rápidamente, ¿sí? Y tan rápido que pasan que uno siente como un tirón. Y bueno, depende de la gravedad también. Puede ser muy trágico el desenlace de que le dé la corriente o puede sentir un tirón. Así que dolor. Y ese dolor es porque los electrones se mueven rápidamente y a veces dañan sus tejidos. Y ahí es cuando se quema y sufre las consecuencias de que le dé la corriente, ¿sí? Pero
Eso es la corriente, flujo de electrones, ¿sí? En cambio, el voltaje sería lo que produce ese flujo de electrones. Sería como esta diferencia de nivel, ¿sí? Como hay una diferencia de nivel, se produce un flujo de electrones. Por lo tanto, el voltaje sería lo que produce ese flujo de electrones debido, bueno, se le llama diferencia de potencial. Pero usted véalo como una diferencia de nivel, ¿sí? Entonces, como hay una diferencia de nivel, esto se tiende a equilibrar y por eso fluyen los electrones en el circuito. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia entre corriente y voltaje. Para finalizar, vamos a ver un ejercicio de Demre. Entonces, señor Demre, ilumínanos. ¿Qué nos vas a preguntar? Aquí está un ejercicio de un modelo de Demre, así que léanlo y me dicen cuál contestarían. Aquí mientras tanto leo el ejercicio, por si alguien está del teléfono y se ve muy chiquitito, dice, un profesor afirma que los alambres conductores hechos de cobre tienen una resistencia eléctrica que depende de su longitud, de su grosor y de su temperatura. Si un grupo de estudiantes quiere determinar experimentalmente de qué manera la resistencia eléctrica depende de la temperatura, ahí voy a encerrar las palabras claves. ¿De qué manera la resistencia eléctrica depende de la temperatura? Y me preguntan, ¿cuál de los siguientes procedimientos experimentales se ajusta mejor a su propósito? La A dice, medir la resistencia eléctrica de varios alambres de diferentes grosores e igual temperatura. Ahí ya veo que están haciendo sus apuestas en el chat. La B dice, medir la temperatura de alambres de igual resistencia eléctrica y de diferentes longitudes. Medir la resistencia eléctrica de alambres de diferentes longitudes e igual temperatura. La D dice medir la resistencia eléctrica de un mismo alambre a diferentes temperaturas. Mary y Darlene ya hicieron sus apuestas, muy bien. Y la E dice medir la temperatura de varios alambres de diferente resistencia eléctrica. Ahí, según el experimento que aparecen acá en las alternativas, ¿cuál de ellos se ajusta al propósito de los estudiantes? Ellos quieren determinar de qué manera la resistencia eléctrica depende de la temperatura. Entonces, clave, tenemos que ver las opciones que tengan estas dos variables. Así que, muy bien, Mary, muy bien, Darlene. ¿Por qué contestaron la D? Revisemos las otras. En la A dice medir la resistencia eléctrica de varios alambres de diferentes grosor e igual temperatura. Igual temperatura no me sirve. Yo quiero variar la temperatura y ver qué pasa con la resistencia. Entonces, adiós letra A. Aquí dice medir la temperatura de alambres de igual resistencia eléctrica y diferentes longitudes, ni siquiera menciona la temperatura. O sea, sí la menciona, pero no me dice que la vamos a variar. Me dice que vamos a variar las longitudes. Y la idea es mantener la longitud controlada. La C dice medir la resistencia eléctrica de alambres de diferentes longitudes e igual temperatura. Adiós, porque yo quiero variar la temperatura para saber qué pasa con la resistencia eléctrica. Entonces así nos quedamos entre la D y la E. Pero la E dice medir la temperatura de varios alambres de diferente resistencia eléctrica. Aquí, ojo,
que me dice medir la temperatura de varios alambres de diferente resistencia eléctrica. Y yo quiero saber si varía la temperatura, o sea, saber de qué manera cambia la temperatura, ver cómo varía la resistencia eléctrica. Y lo que me dice eso corresponde a la letra D. Porque fíjense que usa el mismo alambre. Entonces, no me arriesgo a que el resultado cambie debido a que usé diferentes materiales, porque podría ser que independiente de la temperatura, un alambre de cobre tenga más resistencia que, por ejemplo, un alambre de aluminio. No sé, podría darse ese caso. Entonces, de acuerdo al propósito de los estudiantes, la correcta sería la D. Así que súper bien, Mary, súper bien, Darling. Eso sería por hoy y les propongo que la próxima clase sea exclusiva de ejercitación. Ahí me dicen si sí o si no en el chat. Mientras tanto, me despido de los estudiantes del futuro que verán esta grabación. Nos vemos próxima semana.